Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a recordar algunas cosas. A menos que haya 2 o más testigos, no hay testimonio. Esto lo decía ya la vieja ley de Moisés, la que seguía el pueblo de Israel. Fíjese la importancia en este caso de la comunidad. 2 o más testigos. El testimonio de la Iglesia de Cristo, el testimonio apostólico, por ejemplo, el testimonio apostólico. ¿Cuántos eran los apóstoles del Señor? Eran 12 apóstoles, igual que las 12 tribus de Israel. Los pilares del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y lo fundamental del testimonio, que sea el testimonio la confirmación del discurso cristiano, de la palabra que han recibido. Y testimonio se puede dar cuando esa palabra se ha encarnado, cuando se la está viviendo, cuando se la muestra a través de una conducta concreta. Es ahí donde el no creyente o el que desconoce la palabra tiende a observar. Como quien dice, ¿no? Si bien la fe es por el oír de la palabra, en el caso de aquellos que, por ejemplo, son incrédulos o tendientes a la incredulidad, bueno, quieren ver para creer. Fíjese que Jesús le dice a Tomás, cuando se muestra resucitado: porque has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que sin haber visto han creído. Bueno, pero mucha gente cree cuando ve. Y cuando uno ve la conducta, entonces tiende más a creer que cuando oye la palabra. Estamos entonces, la conducta, el testimonio cristiano, fundamental. Aquí Jesús envía: vayan de 2 en 2. Que se vea que hay unidad en aquellos que proclaman la palabra. Y sobre todo que se advierta a través de la conducta que verdaderamente están viviendo aquello de lo que están hablando. Que hacen como el Señor les dice, para que a su vez también este testimonio sea decisivo frente a aquellos que tienen que comenzar a conocer. Se comienza por conocer la palabra, se confirma esa palabra por el testimonio. Esto es capital. ¿Cómo los envía el Señor? Dijimos, sí, de 2 en 2, y que no lleven nada. Fíjense que no se basen sobre todo en los bienes materiales. Dinero en las alforjas, muda de ropa, manto y 2 túnicas. No, simplemente bastón y sandalias. Una sola túnica. Lo elemental, que la entera confianza esté depositada en la riqueza espiritual, no en la riqueza material. Y que le den el valor debido, porque cristianamente y en el pueblo de Israel, por supuesto, era fundamental la hospitalidad. Mire usted, la hospitalidad es también base para una sana y buena interpretación de la acogida a la palabra del Señor. Usted recibe al Señor, lo recibe en su casa, usted recibe la palabra en su corazón, usted le da hospitalidad al Señor que viene.
Bueno, ese es el modo de recepción que quiere el Señor. Por eso acá le dice a los testigos suyos, aquellos que ya había elegido, cuando vayan a un lugar, les da la autoridad, sí, les da el poder, eso lo recibimos del Señor. La palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envíe. El poder no es nuestro, sino del Señor que nos envía y nos comunica ese poder. Y todo viene de Dios. Sabemos y creemos, por eso sabemos. Tal cual. Bueno, cuando usted, por ejemplo, es recibido, les dice Jesús, en una casa, en el lugar donde van, quédense ahí. Ahí es el lugar adecuado para estar. Hay hospitalidad, hay recepción, hay conducta concreta. Y cuando se vayan de ese pueblo, entonces dejen la casa donde habitan, pero no se manden de casa en casa. No anden buscando un lugar acá, otro más allá, otro más en otro lugar. Donde los reciban, ahí quédense. Y declaren la paz a ese lugar, declaren la paz. Que sea ese el saludo cristiano, hermanos, porque esa paz, si es verdadera paz y surge del deseo de un corazón que ha recibido al Señor, que ha sido hospitalario con la palabra, esa paz va a residir en el lugar donde el testigo de Dios está, donde está el testigo de la palabra, el testimonio de la palabra. Fíjese, quédense en ese lugar. Claro, habrá lugares donde no los van a recibir, sin duda. Bueno, si no los reciben en el lugar donde vayan, entonces cuando se retiren de ese lugar, sacudan hasta el polvo de sus sandalias. ¿Pero en señal de qué? ¿De castigo? No, de advertencia. Fíjese que sea una advertencia. No los han recibido. Y a veces hay gente que por ignorancia o por ocupación en su cabezota de otras cosas, de otros temas, pasa de largo frente a la palabra. Cuando vimos la parábola del sembrador vimos todos estos casos, lo cual no quiere decir que en otro momento no llegue de otra manera el testimonio y la palabra del Señor. Pero para los que estén en ese caso, bueno, no lo reciban, dejen la advertencia también. Estuvo el Señor ahí. Bueno, no lo recibí. Si no lo recibí, lo voy a recibir. Hay quien puede estar atento y se dé cuenta de la señal. Bueno, le dio el Señor ya el poder, dijimos, aparte del testimonio de la palabra y todo eso que es capital, poder para expulsar a los demonios. Fíjese, no es poca cosa, expulsar demonios, sanar enfermos. Esto solamente lo hace Dios. Y lo hace la palabra de Dios. Y con el instrumento de la palabra y el poder de Dios, significado en el bastón que deben llevar, así como Moisés, con el bastón que le había dado Dios en el desierto, bueno, obraba el milagro que solamente Dios producía a través de él. Bueno, a través de este bastón, el cristiano también tiene el poder que mencionamos, expulsar demonios, sanar enfermos, obrar el bien a favor del otro. Testimonio potente el del cristiano. No lo perdamos de vista porque tiene que ser el nuestro. Hermanos, palabra y conducta. Señales distintivas de un verdadero cristiano. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira que hoy también el Señor nos envía a cada uno de nosotros a proclamar su palabra, a hacer la vida, a acompañar al otro que no lo conoce. Ojalá que hoy lo hagamos, nos demos un tiempo. Muchas veces decimos, no, tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo. Para el Señor siempre hay tiempo. Tengamos esa disposición. Va a ser para el bien de uno, para el bien del otro, y todo para gloria de Dios. Y todo para la gloria de Dios. Efectivamente, redimamos el tiempo. Que el tiempo sea transformado en la eternidad que viene a transformar el Señor al transformarnos a nosotros y a quitarnos del tiempo que pasa y conducirnos a la eternidad que permanece en la inmortalidad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de vida y amor, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.